buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos mantenemos en Asia Meridional, esta vez para conocer la historia completa de Nepal. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras dar una mano, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. La historia de Nepal está entrelazada con la historia del subcontinente indio más amplio y las regiones circundantes que comprenden las zonas de Asia Meridional y Asia Oriental. Nepal es un país multiétnico, multirracial, multicultural, multirreligioso y multilingüe. La lengua más hablada es el nepalí, seguida de otras lenguas étnicas. El reino de Nepal se estableció en el 1768 e inició una campaña de unificación de lo que formarían los territorios modernos de Nepal. Algunos territorios anteriores se habían perdido debido a la guerra sino-nepalesa. El conflicto terminó con victorias y derrotas y el reino acabó aceptando el estatus de tributario con la dinastía Qing de China desde el 1792 hasta el 1865. La guerra anglo-nepalesa terminó con la victoria británica y cedió parte del territorio nepalí. En una votación histórica para la elección de la Asamblea Constituyente, el Parlamento nepalí votó a favor de abolir la monarquía en junio del 2006. Nepal se convirtió en una república federal el 28 de mayo de 2008 y pasó a llamarse formalmente República Democrática Federal de Nepal, poniendo fin a los 200 años de reinado de los monarcas Shah. Aproximadamente entre el 450 y el 750, en Nepal gobernó el reino Lichavi. Las evidencias arqueológicas de este período consisten en inscripciones en piedra. La mayoría de las inscripciones listan las fechas de fabricación y comisionado de las construcciones en piedra. Otras informan sobre edictos reales, mantras religiosos o notas históricas. Es gracias a la corroboración de los mitos locales que se ha podido identificar a un pueblo anterior a los Lichavi, conocidos como los Kirata, pueblo del que se sabe muy poco. La actual Nepal se creó en la última mitad del siglo XVIII cuando Prithvi Narayan Shah, el gobernador del pequeño Principado de Gorka, formó un país unificado a partir de un número de estados independientes. El país fue llamado el Reino Gorka, raíz del término Gurkha, que más tarde se utilizó para los soldados nepalíes. A partir del año 1800, los herederos de Prithvi Narayan Shah demostraron que eran incapaces de mantener un firme control político sobre Nepal. Siguió un período de desorden interno agravado por la derrota de Nepal en la guerra anglo-nepalesa entre el 1814 y el 1816. La estabilidad fue restaurada después del 1846, cuando la familia Rana ganó el poder, atrincherada a sí misma a través de primeros ministros hereditarios y redujo la monarquía a un testaferro. El régimen de Rana, una autocracia fuertemente centralizada, siguió una política de aislar a Nepal de las influencias exteriores. Esta política ayudó a Nepal a mantener relativamente su independencia nacional durante la era colonial, pero también impidió el desarrollo económico del país. Aunque se mantuvo en régimen de protectorado británico de facto hasta el 1950. El descontento popular contra el gobierno familiar de los Rana empezó a emerger entre las pocas personas educadas de la época, que habían estudiado en universidades indias. Muchos de ellos fueron marginados por la jerarquía del gobierno Rana. Muchos de estos nepalíes, en el exilio, habían tomado parte activa en la lucha por la independencia de la India y también querían liberar a Nepal de la ocupación autocrática interna. Los partidos políticos, como el Praja Pariyat y el Partido del Congreso Nepalí, ya estaban formados en el exilio por gente que quería organizar el movimiento militar y popular en Nepal para derrocar al autocrático régimen Rana.
Entre los prominentes mártires que murieron por la causa, ejecutados a manos de los Rana, fueron Dharmabhakta Matema, Shukraraj Shastri, Gangalal Shesta y Dasharat Chand. Esto culminó en el 1950, cuando el rey Tribhuvan, descendiente directo de Prithvi Narayan Shah, huyó de su prisión de palacio a la nueva India independiente y organizó una revuelta armada contra la administración Rana. Esto permitió el retorno de la familia Shah al poder y finalmente el nombramiento de un no Rana como primer ministro. Se entró entonces en un periodo de gobierno semiconstitucional, durante el cual la monarquía, ayudada por los líderes de jóvenes partidos políticos, gobernó el país. Durante los años 50 se hicieron esfuerzos por redactar una constitución para Nepal que estableciera una forma representativa de gobierno basada en un modelo británico. En los primeros meses de 1959, el rey Mahendra emitió una nueva constitución y se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas para una asamblea nacional. El Partido del Congreso Nepalí, un grupo socialista moderado, ganó de forma sustancial en la elección. Su líder, Vishweshwar Prasad Koirala, formó un gobierno y sirvió como primer ministro. Declarando la democracia parlamentaria un fracaso 18 meses más tarde, el rey Mahendra destituyó el gobierno de Koirala y promulgó una nueva constitución el 16 de diciembre de 1962. La nueva constitución estableció un sistema de consejos sin partidos. El rey consideró que era una forma democrática de gobierno más cercana a las tradiciones nepalesas. Como una estructura piramidal que progresa desde asambleas en las villas hasta un parlamento nacional, el sistema de consejos entronó el poder absoluto de la monarquía y mantuvo al rey como jefe de Estado con total autoridad sobre todas las instituciones gubernamentales, incluido el gabinete y el parlamento. El rey Mahendra fue sucedido por su hijo, el rey Virendra, en el 1972. Entre las manifestaciones estudiantiles y actividades anti-régimen en el 1979, el rey Virendra llamó a un referéndum nacional para decidir la naturaleza del gobierno de Nepal. El referéndum tuvo lugar en mayo del 1980 y el sistema de consejos ganó por un estrecho margen. El rey llevó a cabo las reformas prometidas, incluida la elección del primer ministro por el Parlamento. La gente de zonas rurales esperaba que sus intereses estarían mejor representados después de la adopción de la democracia parlamentaria en el 1990. Cuando las promesas de las reformas de tierras no aparecieron, la gente de algunos distritos comenzó a organizarse para promulgar su propia reforma de tierras y lograr algo de poder sobre sus vidas. No obstante, este movimiento fue reprimido por el gobierno nepalí en la Operación Romeo y la Operación Kilo Sera II, las cuales tomaron las vidas de muchos de los líderes activistas de la lucha. Como resultado, muchos testigos de esta represión se volvieron radicales. El 13 de febrero de 1996, el Partido Comunista de Nepal lanzó la Guerra Popular, una insurgencia con la meta declarada de derrocar al Estado monárquico existente y establecer una república comunista o una democracia popular maoísta. Liderada por Baburam Bhattarai y Pushpa Kamal Dahal, conocido también como Prachanda, la insurgencia comenzó en 5 distritos de Nepal: Rolpa, Rukum, Jajarkot, Gorkha y Sinduli. Los maoístas han declarado la existencia de un gobierno popular provisional a nivel de distrito en varias localizaciones. Porciones significativas de Nepal están siendo ganadas por la rebelión. Los maoístas expulsan a los representantes de los partidos próximos del poder, expropian a los capitalistas locales e implementan sus propios proyectos de desarrollo. También administran sus propias prisiones y tribunales. Además de las medidas coercitivas, la guerrilla está reforzando su presencia debido a su popularidad entre importantes sectores de la sociedad nepalesa, en particular las mujeres, los intocables y las minorías étnicas. Así, se elimina la discriminación de casta, las mujeres reciben los mismos derechos de herencia que los hombres y se prohíben los matrimonios forzados.
Además, los maoístas dispensan gratuitamente cuidados de salud y dan cursos de alfabetización. En junio del 2001, el príncipe heredero Dipendra le quitó la vida a 11 miembros de la familia real, incluidos sus padres, el rey Virendra y la reina Aishwarya, antes de quitarse la vida. Se convirtió temporalmente en rey antes de morir producto de sus heridas. Heredó el trono su tío, el príncipe Gyanendra. Mientras tanto, la rebelión maoísta aumentó y en octubre del 2002, el rey depuso temporalmente al gobierno y tomó el control total de este. Una semana más tarde, nombró a otro gobierno, pero el país aún seguía inestable por la guerra civil con los maoístas, las variadas facciones políticas, los intentos del rey por tomar más control del gobierno y las preocupaciones sobre la competencia de su hijo y heredero, el príncipe Paras. El rey Gyanendra tomó el control una vez más el 1 de febrero del 2005. En febrero del 2005, Gyanendra disolvió el gobierno y ejerció todo poder ejecutivo para combatir a los maoístas. Las guerrillas declararon entonces un cese del fuego de 3 meses, pero la monarquía continuó con el poder absoluto hasta una convocatoria de elecciones en el 2007. Entonces, los 7 partidos parlamentarios, con el apoyo de los maoístas, organizaron un alzamiento masivo del pueblo contra el rey Gyanendra. La gente se echó a las calles e inundó de manifestaciones y huelgas el país pidiendo al rey la renuncia. Pero la resistencia de este se volvió aún más feroz. Los manifestantes entonces rodearon el Palacio Real. En total, fallecieron 21 personas y miles fueron heridos con una intervención brutal. Las protestas y la presión extranjera hicieron que Gyanendra dijera el 21 de abril de 2006 que devolvería el poder al pueblo. Las protestas continuaron en algunos puntos para conseguir una eliminación total de la monarquía, pero la violencia fue cesando y el rey congregó a los 7 partidos para elegir a un nuevo primer ministro y el 24 de abril el rey ordenó que 4 días después se reunieran de nuevo el parlamento en espera de nuevas elecciones. Por otro lado, en mayo del mismo año, fueron retirados los cargos de terrorismo contra el miembro del Partido Comunista de Nepal y se cursó a la Interpol la petición de anulación de las órdenes de arresto internacional contra los miembros del partido en vista a la continuación de la paz e incluso alianza entre maoístas y los 7 partidos. Desde entonces el Parlamento y los maoístas firmaron la paz en agosto pidiendo a la ONU ayuda para el desarme. El Parlamento ha estado trabajando en el futuro de la monarquía y ha cambiado algunas cosas. El rey ha sido desprovisto de su título de descendiente divino hindú, de su poder sobre el ejército y ha sido obligado a pagar impuestos. Además, el gobierno ya no es conocido como el gobierno de Su Majestad, sino como el gobierno de Nepal. También se ha declarado unánimemente una nueva constitución por parte del Tribunal Constitucional con la posible abolición de la monarquía, principal punto de desacuerdo entre el Parlamento y los maoístas. Nepal fue poco después uno de los países que envió tropas al Líbano en la misión del 2006. El 28 de diciembre de 2007, el Parlamento decidió abolir la monarquía por amplia mayoría y decidió la reforma de la Constitución y la integración de los maoístas en el ejército. La República fue proclamada por la Asamblea Constituyente el 28 de mayo de 2008, con 560 votos de sus miembros a favor frente a 4 en contra. El 15 de agosto del 2008, el líder maoísta Pushpa Kamal Dahal se convirtió en el primer ministro de Nepal, el primero de la nueva república, tras la victoria de su partido en las elecciones del 10 de abril del 2008, en donde obtuvo 229 escaños de 575. El 1 de noviembre de 2008, el gobierno abolió el sistema de castas vigentes desde hacía un milenio. El 19 de noviembre de 2013 se celebraron unas elecciones parlamentarias con el objetivo de una segunda asamblea constituyente nepalí. En ellas, el partido del Congreso nepalí fue el que más escaños obtuvo, con 196 de los 575, mientras que el Partido Comunista Unificado de corriente maoísta, el cual tenía 229 escaños en las anteriores elecciones,
se desplomó hasta los 80 escaños. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de Nepal. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.